a un amigo ya de la casa, a Mauricio Muro, profesor o bombero también, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Sergio, bueno, buenos días a toda la audiencia y un placer poder comunicarnos con ustedes nuevamente. Bueno, un gusto, Mauricio, después de un tiempo, volver a charlar contigo y en este caso, hoy una fecha importante y representativa en nuestro país, ¿no? El tema del Día de la Tradición, que para algunos dice que estamos en una etapa de cambio, de proceso, de algunas cuestiones que se van perdiendo y otros dicen, bueno, estamos trabajando para afianzarla. ¿Cuál es un poco tu mirada? Sabiendo que vos también sos profesor y trabajás y te involucras mucho en este ámbito y sobre todo porque también amás y te dedicas a la historia. Bueno, sí, en realidad es un día especial para los argentinos, ¿no? Conmemorando la figura de José Hernández, que es el autor del libro El Martín Fierro y que el Martín Fierro ha sido declarado en algún momento como la Biblia de los argentinos, ¿no? Sí. Creo que, si no me equivoco, en el 80% de los hogares algún libro del Martín Fierro debe haber. Ujú. Y bueno, la verdad que hoy, Y también es una lectura que, por lo general, las instituciones educativas, te diría, en cualquiera de la provincia, termina siendo leído, ¿no? Alguna sí, vez. sí, sí, el problema se presenta en las instituciones educativas, eh, con qué mirada se lo lee al Martín Fierro. Ujú. Porque, digamos, el Martín Fierro muchas veces, por ejemplo, en los espacios curriculares de lengua, lo que se analiza son las estrofas, Claro. cómo están divididos, bueno, un montón de cosas que, por ejemplo, porque José Hernández no terminó la escuela primaria y sin embargo escribió un libro con versos prácticamente exactos, Ujú. todos, ¿no? Sí. Pero el Martín Fierro es mucho más que eso, es mucho más que un libro de poesía. El libro del Martín Fierro es el primer libro de denuncia de la historia argentina. Es la primera vez que alguien se anima a hacer una denuncia a través de un libro. Y José Hernández hace una denuncia en contra del gobierno de Sarmiento específicamente, ¿no? Claro. Si usted agarra el Martín Fierro, cuando empieza a hojear las primeras páginas, en las primeras páginas dice ida, que es la primera parte, y la segunda parte dice vuelta. Ujú. Y dice ida porque José Hernández escribe la primera parte del Martín Fierro en Brasil, porque fue exiliado, Sarmiento lo expulsa de la Argentina a José Hernández. Entonces él empieza a escribir el libro del Martín Fierro en Brasil, por eso el libro se llama Ida. Y la segunda parte del Martín Fierro lo escribe ya en la Argentina, por eso se llama Vuelta, la vuelta de Martín Fierro. Está bueno los detalles que estás dando, Mauricio, porque como vos decís, por allí algunos tenemos todavía como un recuerdo muy lejano de haberlo leído, digo, cuando hablamos del nivel secundario, y específicamente como vos decís, en el área de lengua y literatura, pero mirando un poco más el tema de los versos y cómo era la manera de expresarse de él, pero no tanto el contenido histórico o en el contexto en el cual escribió y también esto que vos estás mencionando, ¿no? Que tuvo que Sí, sí, exiliarse. sí, por supuesto. Y además uno tiene que saber leer el libro de Martín Fierro, porque en uno de los primeros versos dice ahí, pido a los santos del cielo que ayuden a mi memoria, y eso nos está dando la pauta de que el gaucho era un ser religioso, ¿no? Que creía en Dios. Ujú. Y todas esas cuestiones hay que aprender a leer entre líneas. Un libro excepcional que ha recorrido prácticamente todos los países de Europa y ha sido traducido en varios idiomas. Y lo que hace José Hernández es una defensa hacia el gaucho de ese momento. Hoy ya no sé si existen gauchos, hoy existen muy poquitos,
Lo que sí existen son gauchos de ocasión, digamos que gente Ujú. que se viste de gaucho para recordar la tradición, Sí, con vestimentas típicas, que me parece muy bien porque eso ayuda a mantener viva la memoria. Pero José Hernández hace, digamos, una denuncia clara hacia el gobierno de Sarmiento. Lo que nosotros tenemos que aclarar y la gente tiene que saber, y sobre todo los docentes, que la ley 1420, que fue muy aplaudida por el sistema educativo, no era una ley para todos. sí. Si bien era una ley de educación común, Ujú. los gauchos, los hijos de los gauchos, los indios y los hijos de los indios no estaban dentro de esa ley Claro, quedaban por- excluidos. y estaban excluidos porque Sarmiento decía que ellos eran prácticamente imposible educarlos, y de ahí nace este concepto de civilización o barbarie. Entonces, contra todo esto, José Hernández comienza a escribir este libro y empieza a llenar este libro de personajes, ¿sí? Entonces, analicemos, por ejemplo, el personaje que aparece en el Martín Fierro de uno de los amigos de Sarmiento, que se llamaba Cruz. Sí. Y Cruz se llamaba así porque, como no sabía firmar, siempre firmaba con una cruz. ¿Y qué esto nos está diciendo? Esto nos está diciendo que el analfabetismo era alto en ese momento, Ujú. y que los gauchos, al no estar dentro de la posibilidad de ir a la escuela, iban a seguir siendo analfabetos. Por eso es un libro que está muy bien hecho y muy bien logrado. Y por eso Cruz se llama Cruz. Mauricio, Incluso, sí, cuando vos vas mencionando parte de la obra de Hernández, como lo estás haciendo, muy claro y con un lenguaje muy sencillo para que sea accesible a todos, también hoy está el planteo, bueno, ¿cómo se está enseñando o cómo se lo debería enseñar precisamente dentro de las currículas, ¿no? Como se dice habitualmente, para que los chicos lo entiendan, para que lo comprendan y además para que termine gustándole, porque si no parece una lectura como fuera de contexto, la cual si no tiene una explicación, obviamente que sí, termina siendo aburrida, ¿no? sí, sí, digamos, yo la verdad que no quiero generalizar porque desconozco cómo se enseña en otras Ujú. instituciones, pero Sí, por lo general se enseña el libro del Martín Fierro como poesía gauchesca, como una sí. simple poesía gauchesca, Ujú. y se deja de lado este análisis Contextual, digamos, ¿no? político. Que hay un análisis político, económico, Ujú. social, cultural, Sí, que se lo puede ir haciendo capítulo a capítulo, ¿no? claro. Incluso, eh, yo leía hace un tiempo un libro que se llama La política de Fierro, que es un libro que analiza el libro del Martín Fierro. Sí. Y este autor dice algo muy interesante que me llamó poderosamente la atención, porque él dice, existía una gran enemistad entre Sarmiento y José Hernández. Claro. Entonces, ¿qué hace José Hernández? José Hernández incluye a Sarmiento en su libro, en el Martín Fierro. Y nosotros, si empezamos a buscar los personajes, nos encontramos con el viejo Vizcacha, Ajá. que era un personaje machista, inmoral, que cuando se hizo cargo de los hijos de Martín Fierro le daba consejos inmorales, le decía que se hagan amigo del juez, ¿sí? Hay un verso que Sí. dice, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, pues Ujú. siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse. Digamos, siempre con la trampa. Hablaba mal de la mujer, el viejo Vizcacha decía, es un bicho la mujer que yo aquí no lo destapo porque tiene el corazón como barriga de sapo, es decir, que tenía el corazón frío, ¿no? Sí. Entonces también le enseñaba a los hijos de Martín Fierro cómo robar colas de caballo, digamos, con una tijera tuzadora, se cortaban las colas. Es decir, una persona totalmente inmoral,
y después, bueno, gracias al análisis que hacen los intelectuales de la literatura, Sí, nos damos cuenta que de alguna manera Sarmiento está dentro, digamos, a lo mejor Sarmiento se murió sin saber que él era el viejo Vizcacha. claro. Puede ser, ¿por qué no? Sí, yo creo que sí. Pero después con el tiempo uno va, digamos, aprendiendo cosas y a medida que uno va leyendo, Ujú. se va enterando de todas estas cosas, ¿no? Y además, ¿Y cuánta actualidad eh, tiene esto, Mauricio, no? sí, sí, absolutamente, sobre todo en las condiciones que hoy viven los peones rurales, Claro, la mayoría pagados en negro, sí. hay peones rurales Sí, que prácticamente están todavía, esclavizados, ¿no? De hecho, absolutamente, sucede. que todavía viven como en la época de la forestal, Ujú. que le pagan con mercadería o le pagan con velas. Y bueno, el gaucho comienza a ser odiado por los terratenientes porque Sí. el gaucho recorría las pampas Ujú. y estaba en contra de que se alambren los campos, ¿no? Sí. Empiezan a alambrarse los campos en la repartición de tierras que se da con el gobierno de Julio Argentino Roca. Hay un diario de la época donde el titular dice: hoy repartición de indios y tierras, es decir, se repartían tierras y se repartían indios para la Claro, lo esclavitud, incluían ¿no? allí, ¿no? Como un paquete. Claro, exactamente. Entonces, digamos, es muy bueno conmemorar el día de la tradición, pero Ujú. también es bueno hacer siempre un poco, retroceder un poco en el tiempo para darse cuenta que el gaucho ha sido una figura muy importante en la historia argentina Sí, y que no ha sido tenido en cuenta hasta que aparece, digamos, el revisionismo histórico que de alguna manera lo rescata, ¿no? claro, que Entonces estaba dejado de lado por la historia queda, oficial. sí, hay un dicho en la historia Ujú. que lo usan algunos autores del revisionismo histórico, Sí, que dice, las ideas no se matan, dijo Sarmiento, y ujú. le mandó a cortar la cabeza al Chacho Peñalosa. Claro, sí, sí. Entonces, digamos, el Chacho Peñalosa, un caudillo riojano, Ujú. ¿no? Que también luchaba y luchó en la guerra de la independencia. Pero bueno, para hacer honor y para ser honestos, digamos, en la historia hay que tener mucha honestidad y tratar de ser lo más objetivo posible. Ujú. Hay dos Sarmientos en la historia. Hay un Sí, Sarmiento sí, sí, sí. progresista Claro. que ha hecho muchísimas cosas por la educación pública, Ujú. que ha traído las primeras maestras de Estados Unidos, que ha enseñado a leer y escribir y que tenía una mirada europeizante, Ujú. ¿no? Y hay otro Sarmiento que decía que al indio y al gaucho no se lo podía educar. Entonces él escribe un libro que se llama Facundo, donde él describe ahí la figura de Facundo Quiroga, Claro. ¿no? Entonces tenemos dos tipos de personalidades dentro de lo que fue la vida de Sarmiento, ¿no? Mauricio, cuando vos decís esto o contás esto en particular, para aquellos que nos estén escuchando, o incluso para los mismos alumnos, ¿no? Surge la pregunta allí, ¿qué pasaba por la cabeza de Sarmiento? ¿Por qué esta ambigüedad o esta ambivalencia entre una cosa u otra? O qué es lo que buscaba? ¿O la explicación tiene que ver con el contexto en el cual él vivió? Bueno, acá hay una situación, primero un contexto económico donde creo que los presidentes que han querido europeizar a la Argentina Ujú. se han equivocado porque no lo han podido lograr. Sí. Hay un paralelismo entre Domingo Faustino Sarmiento y Carlos Menem, un paralelismo que es Ujú. prácticamente igual. Sí, sí, sí. Sarmiento con la ley 1420 y Menem con esta ley federal de educación que no Ujú. funciona en Europa y que nos mandaron a nosotros esa ley federal de educación que nunca la pudimos implementar al 100%. Entonces, todo lo que nos sirve en el norte va a parar al basurero del sur, Acá hacemos ¿no? el experimento, a ver si acá funciona, ¿no? Cuando ya sabemos que no funciona en otro lado. Claro, por supuesto. Entonces,
nosotros siempre hemos necesitado una educación o un sistema educativo que sea regionalizado, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, no puedo en una escuela Sí, de un pingüino, porque ese alumno nunca en su vida va a ver un pingüino o va claro. a tener contacto con un pingüino. Ujú. Tengo que enseñar lo regional, la microhistoria, que es riquísima, y Sí, tengo que contextualizar la historia en el ámbito en el que nosotros vivimos, ¿no? Y yo creo que Sarmiento ha cometido ese error, intentar europeizar en ujú. ese momento a una Sí, sociedad que recién estábamos intentando formar el Estado, es decir, no claro. teníamos un Estado firme Ujú. y ya queríamos implementar políticas Claro, modelos de otros de- países que tenían años ya en esa conformación. Exactamente, sí, sí, por supuesto. Europa por algo le dicen el viejo continente. Nosotros somos uno de los países, Argentina es uno de los países más jóvenes, ¿eh? Sí, Fíjese que nosotros de 1810 hasta ahora tenemos, no sé, un poco de más de 200 años. claro, No, no no. mucho más que eso. En, y si miramos otros países, hay países que tienen 500 años, 600 años, es decir, somos un país que todavía no puede arrancar Ujú. y que estamos todavía en vías de desarrollo. Y parece que cuando estamos arrancando, Retrocedemos. siempre pasa algo y tenemos que volver siempre para atrás. Claro, parece un boomerang, ¿no? Vamos y volvemos. Por Una supuesto. Y cosa extraña. Sí. esto es algo que está muy directamente relacionado con lo educativo. Hoy, lamentablemente, los institutos terciarios Sí. están secundarizados, ¿no? Ujú. Son una escuela secundaria, digamos, donde a los alumnos les cuesta mucho leer, les cuesta mucho interpretar textos. De 120 alumnos que arrancan una carrera de magisterio, terminan 20 o a veces terminan 10. Ujú. Y bueno, acá hay una cadena de responsabilidades. Somos todos Sí, responsables por de estas supuesto. situaciones. Ujú. Este, desde el Estado, el principal responsable, y de ahí para abajo, incluso los docentes, que bueno, en estos años hemos retrocedido con la pandemia muchísimo. Hemos retrocedido años porque tuvimos problemas con alumnos y docentes de conectividad, de que no se podía dar clase, es muy difícil y esto nos ayudó también a comprobar que el sistema en línea Sí. eh, para dar clase no tiene el mismo efecto que cuando uno da clases presenciales, ¿no? Con los alumnos en un aula y tratando de explicar, charlar, Ujú. enseñar, eh, no es lo mismo, ¿no? Mauricio, y a eso se sumó también una realidad propia, tanto de docentes como de los alumnos, digo, ¿no? Después de la pandemia, no solo los problemas de conectividad, sino los propios problemas sociales, económicos que todavía estamos atravesando aquí en la República Argentina y que han mostrado también el sello por allí más doloroso o más humano que puede pasar una persona que en su gana de seguir estudiando, de seguir formándose, hoy lo tienen que posponer o dejar de lado porque la realidad que atraviesa no es la mejor y apenas está subsistiendo. Absolutamente. La pandemia lo que hizo fue desnudar lo que estaba oculto y la pandemia lo que hizo fue visibilizar mucho más las desigualdades sociales que hoy tenemos, ¿no? Claro. Y yo por ahí tengo una mirada muy particular sobre lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores, ¿no? Sí. Porque el proceso inflacionario que vivimos es muy triste, Ujú. a nadie le alcanza, los trabajadores no pueden llegar a fin de mes, Sí. pero también acá hay una realidad que se analiza poco,
y que hay 10 personas en el país que son los dueños de la comida. Son 10 personas que fabrican la comida, que monopolizan la comida y que son los famosos formadores de precios, Claro. ¿no? Y a esto también en complicidad con los supermercadistas que realizan remarcación de precios sin ningún tipo de control. No existe el control de precio hoy, ni en el país ni en la provincia. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta para poder combatir la inflación es el control de precios. Mientras no exista un control de precios, siempre van a remarcar los precios y los dueños, estas 10 familias de Argentina que son los dueños de la comida, van a seguir aumentando los precios, digamos. Entonces usted puede recibir 30% de Sí, aumento en su salario, pero va a haber un 35% de aumento en la comida. claro. Y hasta que ¿Qué perciba ese significa? aumento ya habrá otro aumento, ¿no? Y así sucesivamente. Exactamente. Nosotros acá tenemos el problema histórico que hemos tenido con los distintos partidos políticos que han gobernado en la Argentina, tanto la Unión Cívica Radical, Ujú. el Partido Justicialista, el Kirchnerismo, el Macrismo, hoy Alberto Fernández, es que históricamente los partidos han tenido un poder político que le dan las elecciones o que le da la gente cuando los vota, pero nunca tuvieron el poder económico. Claro. Entonces, cuando un gobierno no tiene el poder económico para decidir, Está en una se hace encrucijada. se hace muy difícil el control de precios y el control de la comida, ¿no? Ujú. Y además hoy atravesamos una situación muy difícil. Imagínese usted que, y esto más allá de cualquier ideología política, nosotros tenemos una deuda de 100 años. Eso es Increíble, ¿no? el único país del mundo que tiene una deuda de 100 años. Es algo, Y con unos intereses impresionantes, porque además hay que pero decirlo, ¿no? por supuesto, y eso condiciona, porque el Fondo Monetario Internacional quieren que le paguen. Claro. Entonces, cuando uno le dice, bueno, no tenemos para pagarte, entonces el fondo dice, sí, ustedes tienen para pagarnos. Ajusten las jubilaciones, ajusten los salarios, Ujú. pongan tarifazos y de ahí van a recaudar para pagarnos a nosotros. Entonces volvemos a ese ajuste y volvemos a estar gobernados por el Fondo Monetario, ¿no? Ujú. Así que esto, digamos, ¿Y en qué una problemas estamos, Mauricio? ¿No? Por esto de 100 años, porque comenzamos a mirar hacia el futuro, tenemos que decir que esos 100 años se pueden trasladar tal vez a otros 100 más, ¿no? Entre renegociación o no, dependiendo de qué gobiernos tengamos, con qué sí, sí, por orientación supuesto. ideológica, y entonces vemos como todavía la salida más lejana. Sí, por supuesto. Además, hoy dependerá, digamos, de la astucia de los gobernantes para poder renegociar esa deuda, ¿no? Que Ujú. además es una deuda totalmente, primero ilegítima porque no ha pasado por el Congreso, Sí. es decir, no, el Congreso no ha aprobado ese préstamo que se toma a 100 años, Ujú. y eso es algo que es una mochila muy pesada para los trabajadores, para el gobierno, para los asalariados, y aunque por ahí la gente le cueste entender o le cueste comprender, es una deuda que va a haber que renegociar, Sí. pero sin el ajuste a los trabajadores, ¿no es cierto? Así que por eso también en la época de pandemia se puso este impuesto a los que más tienen por única vez. Ujú. eh, y, y bueno, es cuestión de que los gobiernos traten de buscar para poder salir de esto, ¿no? Así que estamos en una situación bastante crítica, Sí, muy eh, complicada, diríamos. muy complicada a nivel economía, y hay muy poca solidaridad.
poca solidaridad por parte de los que forman los precios Sí. y también por parte de de algunas cadenas de supermercados, ¿no es cierto?, que no tienen piedad a la hora de remarcar los precios, ¿no? Bueno, y de hecho, Mauricio, ante este panorama que vos estás mencionando y que es de público conocimiento, y como bien lo dijiste y aclaraste también, más allá de cualquier cuestión ideológica, es una realidad que vivimos y que la vamos a seguir afrontando, lamentablemente, y que tenemos que ver cómo el gobierno va a hacer frente a esta situación, ¿no? Digo, hoy le toca a Sí, Alberto Fernández, pero después al que venga le va a tocar exactamente lo mismo, porque vos decís, bueno, te pueden decir desde el Fondo Monetario, deben realizar ajustes o deben achicar en salud, en educación, bueno, lo que conocemos habitualmente. Pero también tenés la otra cara de la moneda, que si apretás y apretás tanto, podés llegar a un estallido social, que es lo que no se quiere y que en algún momento ya lo hemos pasado en la Argentina, y que eso también preocupa, ¿no? sí, sí, por supuesto. Hoy, hasta hace 2 meses atrás, no sé, no creo que haya cambiado mucho, pero hasta hace 2 meses atrás, Resistencia era la capital con más pobreza en la Sí. República Argentina. Ujú. Y la verdad que eso es Doloroso. tristísimo porque necesitamos hoy más que nunca poder asistir a esa gente que hay mucha gente que no tiene para comer, ¿no? Sí. Y que están subsistiendo con los planes sociales, que es algo también que el tema de los planes sociales es algo que está muy prejuzgado por la sociedad, digamos, Ujú. y hay mucha gente que lo ve con malos ojos, ¿no? Sí. Pero es cuestión de poder analizar, eh, digamos, antes de hablar, poder analizar la situación de esa gente, ¿no? Es decir, la gente que cobra planes sociales puede vivir 10 o 15 días No más. con esa plata que Y cobran estamos más. extendiendo mucho, te diría, el plazo, ¿no? Sí, 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 porque además hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, esta familia cobra 50.000 pesos. Ujú. Sí, pero tienen 7, 8 hijos. Claro. ¿Qué hace Y con ese cómo, dinero, no? y podés vivir a lo mejor 10 días, Sí. 15. Y la Mauricio, mayoría de la gente que cobra planes sociales trabaja, muchos trabajan en ladrillerías, en carpintería, ujú, cortan pasto, siempre hacen changas, digamos, para poder llegar a fin de mes, ¿no? sí. Y que sería, obviamente, que todos nosotros lo que queremos es que se creen fuentes de trabajo genuinas, que la gente pueda llevar el pan a su casa con el sudor de su frente, que los hijos vean a sus padres que llegan de trabajar, Ujú. y que podamos volver a recuperar esa cultura del trabajo y que ojalá los planes sociales sean una solución momentánea para poder paliar la situación en la que están atravesando la gente que menos tiene, ¿no? Vos mencionaste recién algo que en Resistencia, bueno, fue hace un tiempo y seguramente seguirá siendo una de las capitales más pobres, ¿no? ¿Y qué nos queda a las localidades del interior? Digo, porque en las estadísticas por allí no aparecen o no se hace el relevamiento necesario de entender cuántas familias o cuántas personas realmente están en la indigencia, o te diría, ya no sabemos qué nombre ponerle, porque como vos decís, no hay generación de empleo, no hay fuente de trabajo genuina y se espera esto, pero también es cierto que el mundo va cambiando, las cosas van demandando otro tipo de actividad, tal vez que la política va a tener que diseñar o planificar algo, te diría que de manera urgente ya, como para poder dar un tipo de respuesta de esto, ¿no? Si nosotros comenzamos a mirar un poco el interior de nuestra provincia, nos encontramos también con muchísimas personas que ni siquiera consiguen, como lo dijiste vos recién, una changuita para poder vivir el día a día. Sí, sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos 1.100.000 habitantes en la provincia del Chaco y la mitad vive en Resistencia. Ujú. Sí, La mitad de toda la población chaqueña vive en Resistencia. 500.000, 600.000 personas viven en Resistencia. Y si nosotros nos preguntamos por qué viven en Resistencia, y son mucha gente
eran pequeños y medianos productores y tuvieron que vender sus campos y se fueron a la ciudad, Sí. y la ciudad es otra cosa, digamos, y ahí surge la pregunta de decir, ¿qué hace un campesino en la ciudad, no? Mm. Y esto también es por falta de políticas, ¿no? Es decir, eh, hay que seguir implementando el arraigo de los pequeños y medianos productores. Y una de las maneras de implementar el arraigo es asistiéndolo con los caminos, con el abastecimiento de agua, con semillas, y tratar de que de esa manera la poca gente que quedó en el campo siga en el campo, ¿no? Y no se venga para la ciudad. Claro. Y también, bueno, en las localidades obviamente hay gente que está en la indigencia total y absoluta. Hay mucha gente indigente. En Quitilipi cada vez son más los indigentes. Se lo digo porque yo recorro los Sí, sí, barrios. sí, tenés contacto directo, digamos. Sí, sí, me gusta mucho meterme en esos barrios que poca gente visita, y la verdad que Mm. la gente tiene una necesidad enorme de poder conversar, de poder hablar, de poder expresarse, de poder contar cómo viven. Por eso es necesario que antes de hacer un juicio de valor hacia una Mm. persona que cobra un plan o una ayuda del Estado, poder acercarse, preguntarle cuánto cobra, cómo viven, y uno ahí se da cuenta de un montón de cosas, ¿no? Ahí uno vuelve a su casa, que también nosotros este, somos pobres, pero no indigentes, y uno vuelve a su casa y dice, es increíble lo bien que vivo, a comparación de estas personas, ¿no? Entonces, lo mejor que hay es poder tener contacto con esa gente y preguntar, averiguar, y cuando uno hace esas acciones se saca un montón de dudas, un montón de dudas. Mm. Y la verdad que es muy, muy, muy triste la situación en la que hoy están esas personas, que bueno, ojalá que existan políticas que puedan cambiarlo. Y también hay una crisis de participación política. Sí, A ver, la gente dice siempre nos gobiernan los mismos. Por supuesto, porque siempre son los mismos los que participan. Si exacto. nosotros no nos comprometemos con la política, que también si estudiamos un poco la historia de la política, desde Aristóteles para acá, la política es una ciencia, y, y que después haya políticos malos, Mm. no es responsabilidad de la política en sí, Claro, ¿no? hay que separar una cosa de Eh, la otra. por supuesto, entonces siempre hay que llamar a los jóvenes a la participación política, no hay que tener miedo de participar. Yo Sí. tenía un profesor que me decía, usted tiene que participar en política, tiene que andar entre las víboras, pero no deje que la muerda, que ni una la muerda. Muy bueno. Entonces, más allá, es buenísimo que la gente por ahí se exprese, sobre todo en las redes sociales, y que den su punto de vista, lo que Mm. está bien y lo que está mal, pero también es necesario la participación. Hoy nuestra sociedad necesita de los mejores hombres, de los mejores jóvenes, que puedan aportar ideas, que puedan Claro. participar y que puedan cumplir su función honestamente, Sí, ¿no? sí. Sobre todo, ¿no? Y sobre todo, digamos, no es una cuestión imposible de lograr, ¿no? Y con una buena base en la educación creo que se puede lograr. Yo todavía tengo esperanzas, siempre voy a tener esperanza de que en algún momento vamos a salir adelante, y de que Sí, en algún momento vamos a tener funcionarios honestos, políticos honestos, que trabajen para la gente, porque hoy dedicarse a la política es tener vocación de servicio. Los que claro. no tienen vocación de servicio se dedican a la política para otra cosa, ¿no? Sí.
para otro tipo de beneficio, ¿no? Que a veces Exactamente. apunta más a lo personal que a lo Sí, sí, colectivo. sí. Absolutamente, sí. Pero bueno, como decís, eso es verdad, Mauricio, ¿no? Estamos esperanzados y pensando en esta cuestión de que en algún momento eh, vamos a tomar las riendas de nuestro destino, como se dice habitualmente, y que vendrá de la mano de esto, ¿no? De jóvenes, de personas que tengan también allí este grado de decir, bueno, me voy a involucrar en la política para ver qué puedo hacer y no solo desde afuera poder analizarla o criticarla, sino también ver qué acciones se pueden llevar adelante como para modificar y cambiar esto, ¿no? Porque si no, Sí, lamentablemente por quedamos en la supuesto. queja y no se modifica nada. Claro. Hoy, por ejemplo, hoy en las escuelas primarias de cada localidad, en la escuela secundaria de cada localidad, se está formando el futuro concejal, el futuro intendente. Eh, Hoy están dentro de las escuelas están Mm, los que después no van a gobernar, ¿no? claro. Entonces, es bueno eh, también dedicarle en las horas de clase 10 minutos a hablar de política. Hay que hablar de política, Sí. hay que debatir de política, hay que discutir de política. No es malo eso, no está mal hacerlo en las escuelas. Ujú. Digamos, lo que está mal es imponer al alumno que piense como yo. Eso Claro. sí está mal. Eso sí. Pero no está mal que el alumno se exprese políticamente, Ujú. que pueda opinar qué le parece un gobierno o qué le parece otro, eso no está mal, y Claro. que el docente también pueda exponer sus ideas Ujú. y si el alumno no piensa como el docente, eso está bien. Claro. De- Es del- que eso tiene que es- existir, Mauricio, ¿no? eso tiene que existir. Tenemos que instalar el debate político en las escuelas. Y esto es lo que mucha gente por ahí tiene miedo. Y no hay Mm. que tener miedo de hablar de política, porque tenemos que dejar que los chicos se expresen, tenemos que dejar que los docentes se expresen y tenemos que incentivar a los alumnos a que vayan a los partidos políticos, al partido político que más les guste y que participen, que sean parte de la toma de decisión de la cosa pública, ¿no? Tal cual. Y, y entonces esa es una manera de empezar a cambiar para que no nos gobiernen siempre los mismos. Ujú. Estamos totalmente de acuerdo en eso, Mauricio. La verdad que siempre es un gustazo charlar contigo. No te quiero robar más tiempo porque sé que estás trabajando también, por lo cual te agradezco muchísimo estos minutos que has dispuesto para el programa. Y bueno, charlar de estos temas que son apasionantes, interesantes y que necesitamos también tenerlo por allí como momentos, ¿no? Para que la gente que nos escucha pueda pensar, pueda opinar y ver también en qué camino estamos o hacia dónde estamos yendo. Me parece Sí, que es sí, fundamental. absolutamente. A ver, para finalizar, Mm, quiero decir que la culpa, el culpable no es el pobre, sí. el culpable no es el que recibe una pequeña ayuda del Estado para poder comer, él no es el responsable. No le echemos la culpa a los planes sociales, no le echemos la culpa a los pobres y no le echemos la culpa a la gente que, que necesariamente va a buscar mensualmente esa ayuda al banco que le ayuda a subsistir, le ayuda a comer, le ayuda a comprar una zapatilla a su hijo, le ayuda a comprarle un cuaderno o un lápiz con mucho esfuerzo para mandarlo a la escuela. No tenemos que analizar la realidad social desde abajo para arriba. Ujú. No tenemos que analizar desde el punto de vista del pobre porque no son los responsables. Lo mismo sucedió cuando se repartieron las computadoras del Plan Conectar Igualdad, que había gente que decía que los chicos vendían la computadora, lo cual es cierto, Ujú. eso es cierto, pero ¿cuántos chicos vendieron su computadora? Claro, eso es lo que De, no se de, dice, ¿no? y de 1000 alumnos, a lo mejor 30 o 50 la vendieron, es cierto, pero hay una gran mayoría
que la aprovechó y que pudo por primera vez en su vida tener una computadora en sus manos. Entonces, tenemos esa costumbre de analizar desde lo pequeño, Sí, de analizar desde lo malo, ¿no? Es decir, esto vendieron, le dan la computadora para que vendan. Sí, es verdad que vendieron, pero vendieron 10. Los otros 90 la están utilizando, la llevan a la escuela, se sientan en la vereda de su casa y tratan de descubrir a ver qué cosas tiene una computadora, ¿entiendes? sí, 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 Entonces, necesitamos también aprender a analizar la realidad desde otro punto de vista. tal cual. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo por la nota, la verdad, un gusto, ya te lo dije, y cada tanto que por allí te convocamos, nunca tenés problemas, así que por lo cual doblemente agradecido. Y vamos a seguir charlando, porque ¿estás escribiendo algo ahora o no, Mauricio? Estoy ahora escribiendo la historia de Angelito González, no sé si por ahí la Sí. gente lo conoce o no. Estuve haciendo la entrevista a su hermana, Ujú. estuve recorriendo un poco acá la parte de El Palmar, la parte de la... Sí. Bueno, a ver, parece que hemos tenido un inconveniente con la comunicación, justo que nos estaba contando Mauricio sobre el trabajo de una de sus últimas obras. Vamos a ver si eh, podemos arreglar el tema de la comunicación telefónica. Bueno, Yo los aparentemente... escucho bien, ¿eh? Ahí estamos, ahí lo Ah, recuperamos. yo los escucho bien. Sí, sí, sí. No, te perdí Ah, yo por un instante, pero ahí ya ah, estamos. Bueno, me sí. decía que estabas trabajando en un nuevo escrito, que ¿para cuándo más o menos lo tenés Y programado? ¿Tenés creemos que para el año que viene, para el año que creemos viene? que para mediados del año que viene, vamos a ver si lo podemos terminar, es la historia de Angelito González y todo lo Ujú. relacionado sobre la religiosidad popular, Claro. para poder recuperar la historia de este chico que curaba Ujú. que tiene una gran devoción, no solamente de la gente que vive en la zona de La Matanza, del Palmar, Sí, del Tacuruzal, sino que también cuando se conmemora su nacimiento y cuando se conmemora su fallecimiento, vienen personas de todas partes. Así claro. que Fue ganando sería muy adepto, bueno. digamos, Sí, 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 sí. Así que sería bueno que también podamos hacer conocer Ujú. al país esta parte de la microhistoria. Y también estuve recorriendo el país, pero desde mi casa, a me, través. me Hoy, imagino. sí, hoy recorremos todo el país, pero desde la casa. Hoy sale, es lo que hay, y bueno, también estuve en varias conferencias en Esquina Corrientes, Sí. en la parte de Entre Ríos, Santa Ujú. Fe, que estuvimos en algunas ferias del libro, Claro, bueno, con mucha en la... actividad, como siempre, Mauricio, ¿no? Mucho Sí, sí, trabajo. sí, siempre, generalmente una vez al mes, siempre alguien nos llama para Ujú. poder conversar un poco de historia y sobre todo, a mí me gusta mucho hablar de la historia del Chaco, Claro. que es la historia del Chaco, y bueno, ahora tratando de recuperar la historia de Angelito González para que también lo podamos hacer conocer. Bueno, en la próxima charla, Mauricio, vamos a charlar de esto, ¿te parece? Bueno, sí, sí, cómo no, con mucho gusto quedo a disposición de ustedes para cuando quieran comunicarse. Le Dale. mando un saludo a toda la audiencia y bueno, Sergio, para vos un gran abrazo y gracias por la comunicación de siempre. No, por favor, que tengas un buen día, Mauricio. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la charla con Mauricio Muro desde Quitilipi, en la ciudad de la Amistad, ¿sí? Docente y bombero también él, dialogando con nosotros en esto que es tu momento, hablando del Día de la Tradición, pero también haciendo un análisis un poco de la realidad política, económica y social de nuestro país.